Bien, buenos días, buenas tardes. Les cuento que esta es la clase, nuestra segunda clase, sería nuestra segunda actividad. Les cuento un poco cómo va a ser. Es una clase, una presentación en la que yo voy a ir comentando algunos conceptos que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Después voy a presentar una actividad relacionada a esto. Es muy sencilla, no es de dibujar, sino de identificar algunas cosas. Y por último voy a hacer una devolución de los trabajos de la primera parte, eh, como para que tengan una idea de cómo les fue con eso. Bien, seguimos. Eh, esto que leen acá, que son los indicios de profundidad en las imágenes, son como algunos tips o consejos o indicios, ¿sí?, que nos permiten generar en un dibujo o en una imagen bidimensional, ¿sí?, la idea o la sensación de profundidad. ¿Sí? Estos indicios que permiten generar profundidad y distancias en una imagen plana bidimensional, ¿sí?, son algunos como el ocultamiento, el uso de sombras, las diferentes gradientes de texturas, la perspectiva lineal, la perspectiva aérea, que tiene que ver con más que nada con el color, ya lo vamos a ver, el tamaño relativo y la altura relativa en relación al horizonte. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la primera, yo les voy a ir explicando, vamos a ver algunos ejemplos en dibujos de dos cómicos o historietistas, de Quino y de Rafael Sica, que es un brasilero. Bien, el primero que vamos a ver es este, que es el ocultamiento, que quiere decir que suponemos que un objeto que cubre parcialmente a otro se encuentra más cerca del espectador. ¿Sí? En este caso, si vemos estas tres figuras, vamos a poner el puntero, si vemos estas tres figuras y las vemos así, vamos a deducir de que están a la misma altura. ¿Sí? En cambio, si vemos esto, vamos a interpretar que el círculo está por delante del cuadrado y a su vez el cuadrado está por delante del triángulo. ¿Sí? Esto a su vez se puede reforzar utilizando algunos detalles o algunas formas de dibujar, como por ejemplo marcando más la línea del objeto que tenemos más cerca y diluyendo de alguna forma o haciendo la línea más finita o más punteada a medida que nos alejamos. O para generar más sensación de profundidad o separación entre esos objetos, como vemos ahí abajo, poniendo una sombra, ¿sí?, entre las diferentes capas, digamos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se puede ver en esta tira de Rafael Sica, en donde vemos ese personajito que bueno, va caminando y lo vemos en un momento oculto detrás de un poste, detrás de una cabina telefónica. ¿Sí? Acá se puede ver claramente esto del ocultamiento, que parece una obviedad, pero no es tan obvio a la hora de ponernos a dibujar, ¿sí? El cartel está delante del poste, el poste está delante de este personaje, el personaje caminando está delante de la pared con la ventana, ¿sí? Eh, bueno, como les decía, parece una obviedad, pero es algo que eh, está presente en la forma en que nosotros miramos, entonces nos resulta muy fácil de identificar, ¿sí? Es una estrategia del ojo para saber qué está delante y qué está atrás, eh, para ubicarnos en el espacio, si no nos iríamos chocando con las cosas. Pero bueno, es una forma de percepción que a su vez se puede aplicar en el dibujo para generar profundidad. Bueno, acá vemos otra imagen un poco más compleja y más linda que la anterior, en donde este personajito está ahí perdido, pensando, melancólico en una granja que está repleta de cosas. Pero lo que me interesaba es que podemos ver un par de esos ocultamientos que nos permiten identificar profundidades. Por ejemplo, acá, este caballo, como sus dos patitas están detrás de este, podemos decir que este caballo está detrás, ¿sí? Este está detrás de este. O, por ejemplo, acá el chancho no es un chancho que no tiene cabeza, ¿sí? Sino que, o sea, interpretamos, nuestro ojo interpreta que este chancho está comiendo o su cabeza está oculta por este cobertizo. Lo mismo pasa con esta oveja, ¿sí?, la que está saliendo. No es que es media oveja, sabemos que no es una oveja cortada por la mitad que está caminando por ahí, sino que la otra mitad se encuentra detrás de ese portón. ¿Sí? O nos permite ver cierta profundidad acá. ¿Sí? Está
el garaje cobertizo, detrás está el árbol, detrás a su vez está el gallinero, ¿sí? O pasa lo mismo con el árbol este, ¿sí? El árbol está por delante de esta cerca, ¿sí? Porque la copa tapa a la cerca. Bien, otro, otro de estos efectos es también bastante fácil de identificar porque sucede en el mundo real y nuestro ojo lo identifica, es que la diferencia de distribución de la luz en una superficie nos indica la distancia, ¿sí? Las zonas más iluminadas aparecen más cerca a nosotros, mientras que las zonas de sombra se perciben como alejadas, ¿sí? Por ejemplo, en esta nube la vemos como un volumen, ¿sí? Porque esta parte está muy iluminada, muy blanca, y a medida que se aleja de nosotros se va viendo como más eh, oscura o se ve como una pequeña sombra, ¿sí? Y eso le da cierta sensación de volumen. Lo mismo pasaba con esto, ¿no? Si fuera un plano negro no la veríamos tanto como una esfera, como una pelota, sino como un círculo o un hueco negro. En cambio, al tener esa iluminación más fuerte acá, que se va dispersando hacia los bordes y se sombrea todo el borde, nos da una sensación de volumen, ¿sí? O en este caso, que nos vamos a adelantar un poco, pero pasa otra de estos indicios de profundidad, que es el que las cosas a medida que se alejan se achican, ¿sí? Entonces, además de estos sarcófagos, además de achicarse a medida que se alejan de nosotros, se van viendo cada vez más oscuros. Este, por ejemplo, que es el que está más cerca nuestro, es el más iluminado, lo mismo que el personaje principal. Bien, este otro indicio de profundidad es el de textura. ¿Se acuerdan lo que era una textura? Lo repasamos a principio de año y lo vimos el año pasado. Si es cuando un elemento se repite o un patrón se repite y genera un plano o una superficie, ¿sí? Cuando la densidad de una textura eh, se aumenta, nos da la sensación de que se aleja de nosotros, ¿sí? Que ese plano se aleja de nosotros. Si vemos esta imagen, deducimos que esto está más cerca y esto está más lejos. Pasa mucho cuando vemos un piso con baldosas o, por ejemplo, una playa con piedritas. Las piedritas que están más cerca nuestro las vamos a ver grandes, incluso podemos identificar una por una, pero a medida que se alejan, ¿sí? Que nuestra mirada ve mayor profundidad, vamos perdiendo los detalles y vamos a empezar a ver solo una textura cada vez más finita, más finita. Que es lo que sucede en esta imagen, por ejemplo. Las plantas, estas que están en primer plano, se ven grandes, ¿sí? A medida que se van alejando de nosotros, vamos perdiendo el tamaño y la nitidez, ¿sí? Y esta textura se vuelve casi un gris continuo, un punteado, ¿sí? O en este caso, donde en primer plano alcanzamos a ver que son botellas con mensajes adentro, lo que forman ese mar, pero a medida que se van alejando de nosotros, se van achicando y van construyendo una textura cada vez más apretada, más densa. Este dibujo es de Kino, es el dibujante de Mafalda, probablemente lo conozcan. Eh, bueno, este recurso se utiliza muchísimo en este tipo de planos, ¿sí? En un mar, en una calle, o en un piso, o en el cielo, bueno, en planos grandes que se alejan mucho. Bien, otro indicio de profundidad es la perspectiva lineal, que más adelante la vamos a estudiar, que tiene ciertas reglas y cierta lógica de construcción para poder generar un espacio coherente en perspectiva, ¿sí? Pero hay algunos elementos que podemos ir viendo, ¿sí? Como esto de que la línea de horizonte se ubica a la altura de nuestra vista. Si nosotros estamos parados acá, esta es la altura de nuestra vista, ¿sí? La línea horizonte. Y todas las líneas de la imagen parecieran confluir hacia ese punto que es el punto de fuga que se denomina. Es ese, ¿sí? La línea horizonte, que en este caso no la vemos, pero la imaginamos a esa altura, a la altura de nuestros ojos. Todas las líneas, las líneas paralelas de ese edificio, de la calle, sí vemos que convergen hacia ese mismo punto. O podemos ver en este caso, esta imagen también de Kino, que nos sitúa en el centro de una habitación cuadrada donde todos los objetos son cuadrados de líneas paralelas, ¿sí? Y no es que las líneas del piso estén torcidas, sino que desde este punto de vista vemos que las líneas van todas hacia ese punto.
¿sí? Si hiciéramos esto y siguiéramos todas las líneas del dibujo de la imagen, veríamos que más o menos todas confluyen hacia ese centro que coincide con el de nuestro ojo, ¿sí? Bien, otro indicio es el de la perspectiva aérea, ¿sí? Que al aumentar la distancia entre un objeto y el espectador, aumenta la cantidad de aire que la luz debe traspasar, ¿sí? O atravesar. Entonces los objetos se van a ver más azules y borrosos a mayor distancia. Esto probablemente, muy probablemente lo hayan observado cuando van a las sierras o incluso capaz desde sus casas o desde el cole, cuando vemos las sierras, las montañas, las que están más atrás, y se nota mucho más cuando uno va a montañas más grandes como la cordillera, las montañas que están más lejos, más atrás, se ven cada vez más azules o más transparentes, ¿sí? Como si fueran diluyéndose y desapareciendo a la distancia, ¿sí? Eso es porque hay mucho más aire entre nuestro ojo y ese objeto, ¿sí? Que los pintores lo utilizan mucho para generar sensación de profundidad. Fíjense en esta acuarela, lo que está en primer plano se ve con mucho detalle, ¿sí? Los colores son más fuertes y a medida que se van alejando los colores se van opacando, volviendo más diluidos con azul hasta llegar a ese tono casi que se diluye con el color del cielo, ¿sí? Nos da la sensación de profundidad. Lo mismo pasa acá, no se nota tanto el celeste, pero sí que los colores de la montaña sí van volviéndose cada vez más tenues. O en este caso también donde vemos con mucho, se ve mucho mejor esto que les digo de los detalles grandes en primer plano y los colores bien brillantes, y a medida que se alejan de nosotros se van volviendo cada vez más azulados o grisáceos del mismo color que el cielo, ¿sí? Eso se denomina perspectiva aérea y se inventó en el Renacimiento, cerca del 1500. Los pintores se dieron cuenta que si hacían esto lograban mayor realismo en sus pinturas. Si recuerdan o pueden buscarla, la famosa Mona Lisa es uno de los primeros cuadros, ¿sí? En donde aparece esto, el paisaje que está detrás está eh, tiene todo un fondo en el que las montañas se ven cada vez más celestes. Pequeño dato. Bien, esta también tiene que ver con este indicio de profundidad, tiene que ver con nuestra percepción de cómo vemos, ¿sí? Y también es una de las más intuitivas, ¿sí? Porque el ojo está muy acostumbrado a percibir de esta forma en la distancia, que es el tamaño relativo. Cuanto más cerca del observador se haya un objeto, mayor será el tamaño que ocupa en la representación bidimensional, ¿sí? Si yo les muestro esta imagen de abajo, probablemente vean dos esferas negras o dos pelotas, una que está más cerca que nosotros, más cerca que la otra, ¿sí? Esta está más cerca que esta. Bien, porque estamos acostumbrados a identificar objetos que sabemos que tienen más o menos el mismo tamaño, como las personas, ¿sí? O que son unas manzanas. Si las vemos de diferentes tamaños, vamos a interpretar que esta está más cerca, esta está más lejos, ¿sí? O que esas personas están mucho más lejos que estas, porque sabemos que no existen los duendes y los pulgarcitos y criaturas miniaturas. Si no, podríamos decir, bueno, acá hay dos personas miniaturas enanas flotando en el hombro de esta señora, pero no, vemos eso y decimos, bueno, estas señoras están mucho más lejos que esta, ¿sí? Bueno, y esto en este ejemplo de Kino se ve claramente también cómo el dibujante lo utiliza para mostrar esto, como este personaje en dos planos, ven que se acerca. Primero está chiquito, lejos, se agrandó y se acercó. No lo interpretamos como que creció de golpe ese niño o ese personaje, ¿sí? O lo mismo acá, cuando vemos que este personaje, ¿sí?, se achica, además de que nos da la espalda, interpretamos que se alejó caminando, no que se encogió. Bueno, y acá lo mismo también podemos verlo, en este caso con las palmeras. Bien, otro indicio de profundidad que podemos utilizar en una imagen y que también genera, es uno de los que más profundidad generan en una imagen, pero que por ahí es difícil de entenderlo, es este, que tiene que ver con la línea de horizonte. Por debajo de la línea de horizonte, aquellos objetos que se encuentran a menos altura nos provocarán una impresión de cercanía, y por arriba de la línea de horizonte será al revés. Es decir, que
Si tenemos la línea de horizonte y vemos esta imagen, qué molesto eso que aparece ahí abajo. El personaje que tenemos a nuestra derecha, ese, ¿sí? Se ve como que está más cerca, y este está más atrás, y este está más atrás, y a medida que algo se acerca, subiendo por el plano, ¿sí? Subiendo hacia la línea de horizonte, interpretamos como que cada vez está más lejos. Al contrario, con las cosas que están en el cielo, en las nubes o en los aviones, ¿sí? A medida que se acercan a la línea esta, ¿sí? O bajan por el plano del dibujo, ¿sí? Se entiende, este plano. A medida que bajan hacia el horizonte, se alejan. Piensen cuando ven un avión en el cielo, vieron esos que pasan muy alto, que dejan una estela de nube, una nubecita blanca. Cuando vemos que se acerca, van subiendo, ¿sí? Del horizonte para arriba, hasta que cuando pasan por arriba nuestro es el punto en que más cercano están de nosotros. En cambio, cuando se alejan, vemos que se van alejando y van bajando hacia el horizonte hasta que se pierden probablemente detrás de la línea de horizonte, de las sierras. ¿Sí? Por ejemplo, en un dibujo de una situación al aire libre, esto se usa mucho para generar profundidad. ¿Sí? Piensen en estos personajes que están cerca nuestro en primer plano, ¿sí? Están bien abajo del dibujo. Y a medida que vamos subiendo en el dibujo, las cosas se van alejando, ¿sí? Este árbol está un poco más lejos, está más arriba, y este incluso está casi atrás de la línea de horizonte, ¿sí? O sea que está muy lejos. O lo mismo se puede ver en esta secuencia también de Kino, donde estos personajes, los que están abajo, ese trabajador de la huerta, ¿sí? Están bien abajo en el dibujo y están más cerca nuestro. Y a medida que subimos, ¿sí? Los objetos, estos trabajadores, estas grúas, se van alejando. Están más arriba, cerca de la línea de horizonte. Bien, llegamos entonces a la propuesta de actividad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir un foro en el aula virtual. Esto es una de las posibilidades que tenemos para compartir tareas en el foro. Yo voy a copiar este texto, esta propuesta, y ustedes van a ir interviniendo, ¿sí? Subiendo una imagen y escribiendo lo que les voy a explicar ahora. El foro es de participación obligatoria, o sea que tiene que haber un comentario por cada uno de ustedes, ¿sí? Cada comentario va a constar de una imagen que van a buscar, puede ser una pintura, un dibujo, un grabado, ¿sí? Que no sea una foto, es importante que no sea una foto, en donde se puedan identificar por lo menos 3 de estos indicios, ¿sí? Para representar la profundidad. Yo les voy a también subir ahora en el aula el PDF para que puedan revisarlos tranquilo, y no tener que escucharme de nuevo hablar. ¿Sí? Van entonces a subir en el foro, cada intervención del foro va a ser una imagen que van a buscar ustedes en donde se puedan identificar al menos 3 de estos indicios y los van a nombrar, ¿sí? Como figuran en el PDF. Textura, sombra, altura en relación al horizonte, perspectiva lineal, etcétera. ¿Sí? Es un ejercicio de observación. Yo quiero que vean las imágenes y piensen cuáles de estos indicios aparecen. Por ejemplo, podemos ir para atrás y ven acá una imagen así compleja como esta. Podemos encontrar el que primero que les nombre, el de ocultamiento, el de altura en relación al horizonte. Las cosas a medida que se alejan de nosotros se acercan, suben en la imagen, ¿sí? Se acercan al horizonte. ¿Cuál más encontramos acá? Podemos decir que hay algo de perspectiva, ¿sí? Porque las cosas, o sea, el tamaño relativo, ¿sí? Piensen en el tamaño de esta oveja, ¿sí? Que se achica. No, esta oveja de acá arriba o esta vaca es mucho más chiquita que los elementos que hay acá, entonces también nos da la idea de que las cosas hacia allá atrás se van achicando, ¿sí? Ahí tenemos 3. Tamaño en relación al perspectivo, tamaño perspectivo,
tenemos ocultamiento y tenemos altura en relación al horizonte, ¿sí? Bueno, volvamos a donde estábamos, después de ver ese ejemplo. Bueno, esto van a tener un tiempo para subir estas imágenes, ¿sí? Una semana. Y en relación a los trabajos o a las actividades anteriores, en general estaban muy bien. Algunos estuvieron un poco más vagos que otros para dibujar los detalles, sobre todo del bollo de papel y de la zapatilla. Me interesaba una observación un poco más atenta de detalles y manchas y color, no colores, valores de grises. eh, bueno, eso, como una observación un poco más atenta. En algunos no se vio tanto eso. Sí me parecieron muy buenos. Los de las manos, me gustaría que ustedes también hayan notado que, que bien que se puede dibujar, ¿no? Calcando, y cómo esa forma de dibujo y de observación genera una mano mucho más realista. Me interesaba que hagan este trabajo para también ir afinando la observación y que podamos llegar a niveles de dibujo así, sin necesidad de hacer todo esto del vidrio, ¿no? Como solo usando nuestros ojos, ¿sí? Eh, y el primer ejercicio en relación a ese que era con una foto que había que recortar, también es un ejercicio de observación, ¿sí? De poder entender cómo eh, los espacios negativos o las formas también conforman a los objetos. Entonces también aprender a dibujar no es solo ver la forma y la estructura del objeto, sino la forma del espacio que los rodea. Que eso también es un poco lo que hicimos con uno de los segundos, con las sillas. Bien, los que no entregaron todavía ya fueron avisados con un mensajito. Si no les llegó, eh, acaba el aviso de nuevo. Tienen tiempo hasta el viernes 17 para eh, mandarme los trabajos a mi mail. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta me escriben y espero ver las imágenes que elijan, ¿sí? Nos vemos.